Buenas, mi nombre es Jennifer y soy abogada en la firma de Brooks Law. Quería hablar con ustedes hoy sobre las cicatrices después de un accidente de trabajo. Si tuviste un accidente en el trabajo y te quedas con una cicatriz después de esa lesión, la compañía de seguro te debe una cantidad por esa cicatriz si la cicatriz está en la cara, el cuello, las manos o las muñecas. Así que si está en otra parte del cuerpo, desafortunadamente no cubren eso. Pero si tienes una cicatriz, se tiene que esperar 6 meses después de la lesión o 6 meses después de la última cirugía que tuviste para esa lesión para empezar un reclamo para el beneficio de la cicatriz. Así que, ¿cómo se consigue ese beneficio? Básicamente, tiene que presentar un reclamo en la corte contra la compañía de seguro pidiendo un beneficio para la cicatriz. Lo que significa eso es que después de presentar el reclamo, tendrías que ir físicamente a la corte o presentarse virtualmente, como se está haciendo ahora debido a la pandemia. Y en la corte va a haber un representante imparcial que va a evaluar la cicatriz y dar una recomendación de cuánto la compañía de seguro debe de pagar por esa cicatriz. Este representante no es un médico ni especialista, es simplemente alguien imparcial que puede dar su opinión. Así que este representante va a evaluar la cicatriz primero tomando medidas. Va a medir el largo, el ancho de la cicatriz, va a notar cualquier cambio en color de la cicatriz y también la ubicación. Cuando tiene esa información, usa esos factores para evaluar cuánto la compañía de seguro debe de pagar por esa cicatriz. A veces, antes de empezar este proceso, es posible que la compañía de seguro haga una oferta para pagar el cicatriz sin hacer esta evaluación. Mi recomendación es siempre hacer la evaluación en la corte porque es la forma de conseguir el beneficio máximo que le corresponde por esa cicatriz. Entonces, las otras personas que van a estar ahí en la corte, además del representante imparcial, sería tu representante y también un representante de la compañía de seguro. De ahí se puede entrar a un acuerdo escrito para que la compañía de seguro pague ese beneficio. Es siempre mejor tener representación en casos así porque no hay ningún gasto o expensa en tener un abogado. La compañía de seguro paga los honorarios y las expensas, de hecho, aparte. Si tiene alguna pregunta sobre beneficios para cicatrices después de un accidente de trabajo, puede llamar a mi oficina, Brooks Law, el número es 617-245-8090. Las consultas siempre son gratuitas.